Capítulo 18. Kagome miró hacia las oscuras profundidades del viejo pozo y suspiró profundamente. Estoy tan cansado de estar aquí. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a él. Sabía que ya no había tiempo para juegos juveniles e ignorancia infantil. Atravesaría el portal del tiempo y se encontraría cara a cara con el Sesomaru que le había traído pesadillas después de su primer encuentro. Ya no sería capaz de verlo como el cachorro juguetón o como aquel en quien había tenido tanta confianza y fe y a quien tan desesperadamente deseaba poder ver una vez más, caer en sus brazos una vez más, sentir el calor de su tacto y la seguridad que ofrecía. Ahora había llegado el momento de enfrentarse al hielo, de oponerse al desdén y al odio, de enfrentarse a él como más temía que fuera. Suprimido por todos mis miedos infantiles. Kagome, la voz de Toga detrás de ella la hizo volverse para mirarlo. Observó su expresión cansada y entristecida y su corazón se compadeció de ella. Él le había pedido mucho. A pesar de que el arma que ella buscaba iba a ser suya, no pudo evitar sentir culpa por el dolor que su decisión le estaba trayendo ahora. Sabía que al final las cosas volverían a estar bien. Pero ahora parecía tan perdida, tan asustada, tan reprimida por las terribles pruebas que enfrentaba. ¿Estás seguro de que no pasarás la noche con nosotros? Sí, suspiró Kagome con cansancio. No me gustaría entrometerme. Además, logró esbozar una débil sonrisa, no me gustaría que tu compañero se enfadara contigo por traer humanos extraviados a casa. Kagome y no, Toga. De verdad, está bien. Creo que es mejor así. Pasar el día de hoy contigo, tener tiempo para conocerte mejor, realmente ha sido una bendición. Más tiempo. Necesito terminar esto. No puedo estar con él así y aún mantener el conocimiento que tengo. No puedo seguir fingiendo que las cosas van a ser diferentes la próxima vez que lo vea. Debo saber la verdad, no importa cuánto me duela escucharla. Toga le sonrió cálidamente. Era tan fuerte, tan llena de coraje y corazón. Cuán bendecido había sido por tener esta luz brillante, esta alma pura, esta sacerdotisa guerrera. Ser el que arrojara luz sobre la oscuridad que amenazaba con consumir a su familia. Ella realmente había sido su gracia salvadora. Ella le había traído el conocimiento de cómo detener una guerra terrible. Le dio la perspicacia para dar los pasos que lo habían llevado a donde estaba hoy. Y aún así haría más por su familia. Ella liberaría a su hijo menor de una prisión de amor agraviado, le brindaría confianza y amistad cuando tantos otros lo dejarían de lado por lo que era, y estaría a su lado en todo lo que enfrentara, incluso sabiendo que él había hecho una terrible promesa por deber y responsabilidad que lo robaría de ella. Pero sabía que ella no se detendría ahí. Su pequeña sacerdotisa, su hija, su Kagome. Su luz podría brillar aún más. Todavía había mucho más que ella lograría. Adiós, Kagome. Toga extendió la mano y tomó a la pequeña Miko en sus brazos, sosteniéndola con fuerza como si pudiera darle la fuerza que necesitaría para enfrentar lo que vendría después. Cuando se apartó de ella, pudo ver las aguas cristalinas que fluían de sus ojos. Levantó la mano para apartarlos. Nos volveremos a encontrar, eso es una promesa. Kagome trató de traer una sonrisa a sus labios, pero fue débil en el mejor de los casos. Dolía tanto dejarlo ahora. ¿Podría realmente enfrentarse a separarse de él una vez más? Pero eso ayudaría a aliviar en absoluto el dolor de que llegaría el momento en que no podría haber más reuniones entre ellos. Y si tienes que irte, desearía que simplemente te fueras. Ella se apartó de él entonces, incapaz de soportar la idea de perderlo de nuevo, y se dirigió hacia el cachorro que se había levantado con las patas delanteras para mirar con curiosidad las profundidades del pozo como lo había hecho momentos antes. Sesomaru, lo llamó por su nombre suavemente, sonriendo suavemente cuando sus orejas se levantaron y él saltó de su posición elevada para dirigirse hacia ella. Ella se inclinó hacia él y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Tengo que dejarte ahora, le susurró al oído. No me olvides, ¿de acuerdo? El cachorro gimió levemente en respuesta a la calidad triste de la voz de la niña. Le tocó suavemente la mejilla con la nariz para calmarla y se alegró cuando la escuchó reírse levemente. Realmente le gustaba el sonido de su risa. Así que, para decirle eso, dejó que su lengua se extendiera para darle una rápida lamida de afecto. La chica se rió una vez más y se apartó de él con una brillante sonrisa en su rostro. Pórtate bien ahora, le dijo con un guiño mientras se levantaba, antes de volverse una vez más para mirar a Toga. Gracias por todo lo que has hecho por mí, le dijo en voz baja.
Por dejarme tener este tiempo, por darme un regalo como el tuyo, y por simplemente ser tú. Ella sonrió agradecida, pero cuando se quedó sin aliento con un sollozo amenazador, rápidamente se tragó su dolor, cubriéndolo con amorosa alegría. Y no te olvides de mí tampoco. Voy a estar esperando algunas explicaciones la próxima vez que nos encontremos. No tienes que preocuparte de que te olvide, querida, respondió Toga con una sonrisa torcida. No todos los días soy bendecido con tal visión de belleza. Viejo sucio, gruñó Kagome mientras se alejaba de él para ocultar su sonrisa y su sonrojo. Puede que sea así, bromeó Toga detrás de ella, pero aún me amas. Sí, bueno, simplemente no dejes que se te suba a la cabeza, disparó por encima del hombro con una sonrisa. No nos gustaría que se hiciera más grande de lo que ya es. Ante eso, Toga no pudo evitar reírse. Se sintió tan bien. Estando en su posición, había muy pocos que se permitieran estar relajados y juguetones en su presencia. Fue un placer poder jugar y bromear con su pequeña Miko. Realmente la iba a extrañar. Adiós, Kagome, le dijo de nuevo. Adiós, Toga, susurró en voz baja. Y luego se agarró al borde del pozo y se impulsó hacia el portal que esperaba. Cuando la magia del portal se despejó y Kagome se encontró de nuevo en tierra firme, se permitió un momento para respirar profundo y tranquilizarse y dejarlo salir lentamente mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Cuando terminó, armó su determinación, dio un paso adelante para agarrar una de las muchas enredaderas que colgaban entre las piedras del viejo pozo y comenzó a impulsarse hacia arriba. Acababa de llegar a la parte superior del pozo, cuando una voz chillona que gritaba cerca casi la sobresaltó tanto que casi perdió el agarre de las enredaderas que sostenía. Mi señora, has vuelto. Kagome se tomó un momento para asegurarse de tener un agarre firme en el borde del pozo antes de buscar la fuente de la voz. Se giró para ver una forma pequeña, verde y llena de bultos que corría en su dirección y agitaba las manos en el aire de forma salvaje. ¿Haken? Preguntó dudosa. Por supuesto que soy yo, Lady Kagome. Este Haken ha estado esperando fielmente su regreso y está muy complacido de ver que nos ha agraciado con su presencia un día completo antes de su regreso previsto. Eso es genial y deberíamos partir, Lady Kagome. Mi señor estará muy complacido de saber de su regreso. Por supuesto y maravilloso. El pequeño diablillo sonrió. Déjame todo a mí, mi señora. Aún. Oh, ¿dónde estás, estúpida bestia? Aún. Cuando Haken hizo sonar sus fuelles para el dragón, Kagome apenas escuchó nada de eso. Estaba demasiado ocupada tratando de averiguar en qué dimensión había terminado, porque la última vez que revisó, el pequeño sapo Haken solo se arrastraba a los pies de Sesomaru. Y aunque estaba bastante segura de que el señor del que había hablado era el mismo señor Inu, no sabía por qué se refería a ella como Lady Kagome o por qué pensaría que Sesomaru estaría complacido de verla. Sin embargo, Kagome salió de sus pensamientos cuando sintió un suave empujón de una gran nariz contra su brazo. Levantó la vista, solo para descubrir que aún se había acercado a ella y que Ala estaba saludando con su gentileza. Ella sonrió brillantemente y le dio al dragón una palmadita en la nariz. Es bueno verte de nuevo, le dijo. Tú también, añadió cuando él gruñó en protesta. Resopló un poco en una demostración de dolor fingido, pero eso no duró mucho cuando su cuerpo comenzó a retumbar con gruñidos entrecortados de risa provenientes de se volvió hacia su gemelo para averiguar qué era tan divertido, pero él solo le guiñó un ojo y le dijo que más tarde le explicaría otra razón más por la que ese pequeño sapo era tan estúpido. Gruñó levemente en protesta, pero la pequeña Miko que comenzaba a subirse a su espalda lo interrumpió, y él se inclinó para ayudarla a subirse a su silla de montar. Una vez que estuvo sentada, Haken comenzó a trepar por la pata de la bestia de carga para asegurar su regreso a casa. Maldijo al dragón por todo lo que valía mientras sus pequeñas manos buscaban a tientas para agarrar la piel escamosa de la bestia. Viajar con su amo era mucho mejor que tener que depender de este estúpido animal, sin mencionar que era más cómodo con todo ese pelaje suave y sedoso al que agarrarse. Con un desdén más nuevo que antes por este tipo particular de viaje, el pequeño diablillo descargó su bastón pesadamente sobre la espalda de la bestia mientras daba su orden. Regresa al castillo, estúpido mejor, exigió con autoridad. Sin embargo, nunca recibió órdenes del estúpido sapo. Aunque el idiota a menudo creía que era así, el dragón tenía su propia agenda que atender, y no incluía recibir órdenes de un diablillo ruidoso y desagradable.
Entonces, con un gruñido bajo de desagrado que sacudió su pecho, aún se levantó del suelo con fuerza, haciendo que el diablillo cayera de su inestable percha sobre su espalda. Haken chilló de miedo e ira, sus pequeñas manos agarrando frenéticamente algo a lo que agarrarse mientras caía al suelo. Tuvo suerte de atrapar una de las piernas del dragón mientras caía, salvándose, pero sin escapar de la quemadura de los fuegos demoníacos que cubrían las piernas de la bestia mientras se elevaba por los cielos. Gritó de dolor y se arrojó hacia arriba para ganar la espalda del dragón. Una vez allí, encontró un agarre más seguro sobre el dragón, agazapado en una bola derrotada, mientras se quejaba de disgusto mientras su piel verde todavía humeaba por las llamas. Kagome rió suavemente ante toda la escena. Supuso que sentía un poco de lástima por el diablillo, pero, de nuevo, él realmente había sido un verdadero idiota con ella en el pasado y merecía algún tipo de castigo por sus crueles palabras al dragón. Pero aunque la disputa entre los dos yokai estaba sirviendo como una distracción de sus pensamientos turbulentos, aún no era suficiente para alejarla por completo de ellos. El resto del viaje transcurrió mayormente en silencio. Después de haberle enseñado la lección de no enojar a Aum mientras estaba en una posición tan precaria, Haken se había mantenido mayormente para sí mismo. Aún se estaba concentrando en llevarlos de manera segura y rápida a su destino. Y Kagome había permitido que sus pensamientos fueran a la deriva. No fue realmente una sorpresa cuando se encontró una vez más atraída por los pensamientos de Sesomaru. Supuso que era por el hecho de que actualmente estaba con sus sirvientes, pero era más que eso, era más profundo que eso. ¿Por qué tu presencia aún persiste aquí, y no me dejará en paz? Pero salió de sus pensamientos cuando pudo sentir a Aum descendiendo. Miró hacia la tierra de abajo, jadeando levemente con asombro ante la vista que la esperaba. El castillo era magnífico, una propiedad en expansión donde intrincados jardines de patrones precisos y delicados tejidos de color se extendían a través de los conjuntos de verde que rodeaban el edificio principal de imponentes arcos y pilares bellamente tallados contra piedra pulida y cubiertos por la madera profundamente teñida de sus paredes. Pico inclinado. Edificios más pequeños se extienden desde el principal, cada uno todavía en condiciones inmaculadas y asentados entre tramos de los hermosos jardines. Casas, cobertizos de almacenamiento, establos y varios edificios largos que identificó como cuartos y cuarteles de los sirvientes. Rodeando el palacio por el frente, se levantó un gran muro de piedra. Las enormes puertas de metal pesado se mantenían cerradas, aseguradas y custodiadas por al menos 2 docenas de centinelas que ella podía ver. Y la finca estaba protegida desde atrás por el agua de un lago profundo que se extendía por millas, sus aguas brillantes reflejaban la luz mortecina del sol poniente. Un cuerno sonó desde algún lugar debajo, e incluso desde tan alto, Kagome pudo ver a los hombres apostados en la pared volverse hacia ella. Por un breve momento, Kagome sintió el comienzo del miedo arrastrándose a través de ella, pero ese momento pasó rápidamente cuando vio que no se estaba realizando ninguna acción y que los guardias mantenían sus posiciones. Aún los dejó caer al suelo, aterrizando fácilmente en el gran patio frente al edificio principal. Kagome tragó el nudo nervioso que se le había formado en la garganta y luego procedió a descender con cuidado del lomo del dragón. «Tú allí». Haken también había desmontado de la bestia y había comenzado a gritar órdenes al primer hombre uniformado que vio. «Encárgate de enviar un mensaje a Lord Sesomaru para informarle que Lady Kagome ha regresado». El soldado asintió rígidamente al pequeño diablillo afirmativamente antes de partir rápidamente para entregar el mensaje. «¿Mi señora tiene hambre?», preguntó Haken mientras se volvía hacia Kagome. «¿Hay algo que pueda conseguir para ti?». «No», y respondió Kagome distraídamente. «Creo que me vendría bien un poco de tiempo para relajarme, tal vez un buen baño». «Sí, por supuesto, mi señora. La llevaré a sus dormitorios de inmediato». «¿Le gustaría que llevara su bolso?». Kagome miró al sapo con curiosidad antes de responder, preguntándose una vez más qué le había pasado. «No, lo tengo», respondió finalmente. «Solo vámonos». «Como desee, mi señora». Haken le hizo una rígida reverencia a Kagome antes de enderezarse y girar hacia la entrada del edificio principal. Kagome lo siguió aturdida, perdida en la increíble belleza del palacio así como en sus pensamientos distraídos. Apenas se dio cuenta cuando Haken finalmente se detuvo, y casi terminó tropezando con el pequeño sapo antes de que lograra detenerse. «Sus aposentos, milady», dijo Haken con una reverencia mientras extendía la mano hacia la puerta mosquitera que había abierto para ella. «¿Hay algo más que me puedas pedir?».
No, está bien, Haken, lo despidió. Me gustaría estar solo. Muy bien entonces, respondió mientras se levantaba de su arco. Te dejaré con tu descanso. Y con eso, el pequeño diablillo se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Kagome lo miró fijamente por un momento en estado de shock, pero finalmente logró recomponerse para entrar en la habitación a la que la habían conducido. Como todo lo demás que había visto en este lugar, la habitación era simplemente exquisita. Todo era tan lujoso y rico. Desde el hermoso espejo dorado que se extendía desde el tocador, hasta los armarios intrincadamente tallados, las almohadas mullidas esparcidas frente a una gran chimenea de mármol esculpido y las capas flotantes de seda que se extendían desde el techo para formar una caja. Dosel para ocultar la ropa de cama sin duda extravagante. Deambuló por la habitación durante un rato asombrada por su belleza, deteniéndose cuando llegó a una pantalla de luz al otro lado de la habitación. Después de una rápida mirada a su alrededor que le dijo que nadie la estaba mirando mientras husmeaba en la habitación, se encogió de hombros y deslizó la pantalla hacia atrás. La vista que la recibió fue asombrosa. La habitación estaba llena de plantas en macetas que llenaban el aire brumoso de la habitación con el suave aroma de sus hermosas flores. Y en el centro de la habitación, los escalones de mármol conducían a la cuenca gigante que recogía el agua burbujeante de un manantial natural y que fluía por una cascada hecha a mano. «¡Wow!», susurró con asombro ante la vista. Una vez más, Kagome se tomó un momento para mirar a su alrededor, pensando que esto era demasiado y que en cualquier momento alguien vendría y la arrastraría a algún calabozo húmedo reservado exclusivamente para humanos lo suficientemente estúpidos como para entrar en el dominio del Taiyoukai Sesomaru. Pero cuando se hizo evidente que nadie vendría, Kagome se permitió una sonrisa maliciosa mientras deslizaba la puerta de la habitación para cerrarla detrás de ella. Su sonrisa se convirtió en una de pura emoción cuando comenzó a quitarse el equipo y la ropa. Simplemente no había manera de que pudiera dejar pasar una tentación como esta sin darse cuenta. Entonces, se quitó la ropa rápidamente, tomó algunos artículos de baño de su mochila y luego, con un chillido de emoción, corrió hacia las aguas calientes. Era justo como se había visto. La perfección. El agua estaba a una temperatura perfecta. Caliente hasta el punto en que tuvo que esperar un momento para que su cuerpo se adaptara, pero no tan caliente como para no poder soportarlo. Se hundió bajo las aguas calientes con un largo suspiro de satisfacción, amando cada minuto de la forma en que el calor calmante parecía lavar sus problemas con su suave caricia. Inclinó la cabeza hacia atrás en el agua, mojándose el pelo y dejando que el agua aliviara la rigidez de su cuello. Comenzó a tararear alegremente para sí misma cuando finalmente se alejó del calor relajante para comenzar su ritual de baño. Primero se lavó el cabello y la piel, pero luego prestó cierta atención renuente a afeitarse las piernas. Tenía que hacerlo con cuidado. La herida que había recibido de la sanguijuela, aunque sanaba muy bien, todavía dolía al tocarla y aún mantenía algunos lugares donde la extracción de los dientes espinosos no fue muy buena. Pero aún así, pronto la herida sanaría por completo. Ni siquiera una cicatriz quedaría. Pero mientras miraba las heridas de su carne, Kagome se dio cuenta de que otras heridas que había sufrido a causa de este viaje todavía sangraban abundantemente. Estas heridas no parecerán sanar. ¿Por qué dolía tanto? Ella lo conocía, sabía cómo era él, sabía lo frío y cruel que podía ser. Entonces, ¿por qué le dolía tanto haber descubierto un trozo de lo que era detrás de esa fachada de hielo y la máscara de la indiferencia? ¿Y por qué le dolía tanto pensar que podía odiarla? Este dolor es demasiado real. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente olvidar? ¿Por qué no podía permitirse? ¿Por qué, cuando sabía cómo la trataría en el futuro? ¿Por qué, cuando sabía que su vida no tenía sentido para él en el momento en que se dirigía? Hay demasiado que el tiempo no puede borrar. Estaba mal. No debería sentir las cosas que sentía. No debería estar pensando de la forma en que lo hacía. Pero ella no pudo evitarlo. Él era todo en lo que podía pensar. Lo recordaba tan claramente, recordaba todo lo que habían pasado juntos. Cuando llorabas, yo limpiaba todas tus lágrimas. Cuando gritabas, luchaba contra todos tus miedos. Hiciera lo que hiciera, no podía olvidar. Recordó haber sostenido su mano entre las suyas, recordó la promesa que le había hecho. Sostuve tu mano durante todos estos años. ¿Cómo podía haberla olvidado tan fácilmente? ¿Cómo podía negar el tiempo que compartieron?
¿Cómo podría él, cuando para ella había sido algo que nunca olvidaría, una experiencia que le había dado tanta alegría? ¿Cómo podía él rechazarla, odiarla, tratar de quitarle la vida, cuando todo lo que podía pensar era en cómo la había abrazado, cómo se sentía envuelta en sus brazos, cómo había anhelado sentir su toque, cómo todavía deseaba podría ser? Aún tienes todo de mí. Kagome soltó un largo suspiro mientras salía de las aguas calientes. Por mucho que deseara que las cosas fueran diferentes, no podía negar lo que sabía. Trató de alejar los pensamientos de él mientras se secaba, se arreglaba el cabello en un moño descuidado y se ponía una mini camiseta y pantalones cortos de franela suave. Pero incluso cuando terminó y guardó sus cosas y regresó a la alcoba, sus pensamientos aún persistían en él. Estaba exhausta. Ella no quería pensar más. Ella solo quería dormir. Descorrió las cortinas de seda que ocultaban la cama y se metió en ella sin cuidado. Necesitaba dormir. Necesitaba escapar de todo esto, aunque solo fuera por un tiempo. Tal vez por la mañana las cosas serían diferentes, tal vez sería capaz de ver las cosas bajo una nueva luz. Volvió a suspirar y cerró los ojos, pero aún así no pudo escapar de su tormento. Podía ver su rostro, el oro suave de sus ojos siendo absorbido por el hielo endurecido e inflexible mientras la miraba. Intentó no pensar en ello, pero no pudo. Y le estaba rompiendo el corazón. Kagome sollozó en silencio para sí misma, las lágrimas que derramó escondidas del mundo detrás de la ocultación del dosel de la cama. Pero aunque sus lágrimas pasarían desapercibidas para otros ojos, eso no las hacía menos reales. Lágrimas de los recluidos.